martes 27 de febrero del 2024. Hoy nuevamente volví a la Costa Verde a hacer mis series de todos los martes. Esta vez me puse un 3 por 15 minutos a 200 vatios que la verdad que salió bastante bien. Pero antes de entrar en ese detalle yo quería comentar yo quiero hacer un pequeño homenaje a mi profesor Víctor, que voy a contar brevemente una historia. La cosa es que yo cuando tenía unos 20 años, un poquito más quizás 25, ¿no? Ya era adulto, trabajaba. A mí siempre me gustó la música, en particular la guitarra, me gustaba siempre el flamenco, no sé por qué, creo que en la universidad descubrí el flamenco en los talleres de música que había, creo. Entonces siempre tuve ese sueño de tocar guitarra flamenca, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, ahí en esos años, ¿no? Hace un montón de tiempo, más de 20 años, un día me fui a un espectáculo flamenco y vi a un señor que tocaba con su banda, y creo que fue la primera vez que vi a alguien tocando flamenco en vivo, ¿no? Y quedé pues maravillado. Y me acuerdo que después de ese concierto, o mejor dicho, al final del concierto, me atreví a acercarme ahí a esa persona para conversar con él y le dije pues si por casualidad no me podía dar clases, ¿no? Y yo la verdad que era bien tímido en ese momento, pero no sé por qué tuve ese deseo de querer aprender y bueno, le pregunté a este músico, guitarrista, le dije si podía darme clases y él me dijo, o sea, fue súper amable desde el primer momento, ¿no? Me dijo que sí, por supuesto, podemos hacer clases, no hay problema. Entonces ahí me imagino que a la semana siguiente empecé a ir a su casa, me convertí en su pupilo. Yo creo que iba más o menos unas 2 veces por semana a su casa, quedaba en Lince, y empecé a tomar clases. Entonces para mí eso fue una experiencia muy bonita, ¿no? Estuve mucho tiempo con él, creo quizás un año más o menos, ¿no? Estuve bastante tiempo, pero sinceramente nunca pude dominar el instrumento, al menos en ese género, ¿no? El flamenco, que es muy difícil, pero bueno, él me introdujo en las técnicas básicas, en los rasgueos, me hizo conocer el compás de cada palo flamenco. O sea, la verdad es que mi afición o mi gusto por el flamenco se vio fortalecido por esa relación que tuve con el profesor Víctor, ¿no? Entonces, estuvimos ahí como un año, creo. Después de eso yo seguía por mi cuenta y bueno, o sea, eso fue hace bastante tiempo. Yo me acabo de enterar hoy día, justo hace un par de minutos, mientras me preparaba para hacer esta narración, me acabo de enterar en el Facebook que ha fallecido mi profesor Víctor. Así que, bueno, yo le dedico este entrenamiento a él. Pero bueno, no sé, ya me estoy topando con mucho fallecimiento de gente cercana últimamente. Es algo triste siempre, ¿no? Pero bueno, es el destino que a todos nos tocará, ¿no? Entonces, lo único que queda en esos casos es uno se queda siempre con el recuerdo de las personas, pero no solo con el recuerdo, sino con lo que dejaron en nosotros, ¿no? Yo digo, el profe Víctor dejó muchísimo en mí. O sea, el gusto que ya tenía por el flamenco, él me lo hizo mucho más potente todavía, ¿no? Y eso es algo que hasta ahora yo tengo presente, ¿no? Me sigue gustando el flamenco, sigo cogiendo la guitarra de vez en cuando. Nunca pude llegar con la maestría que él lo podía hacer, pero digamos que él dejó su semilla en mí, ¿no? Entonces, pues este entrenamiento va dedicado para el profe Víctor. Me hubiera gustado poner algo de flamenco ahora, pero bueno, ya me agarró muy tarde, ¿no? Bueno, volviendo al entrenamiento, entonces, a ver, hoy día me tocaba nuevamente zona 3, la verdad que me he sentido muy bien. La semana anterior hice un 3x12, que si no me equivoco ha sido el primer entrenamiento de zona 3 en los últimos meses que hice, porque antes estuve haciendo zona 4. Me costó regular la semana pasada, pero esta vez yo diría que esta me costó menos, ¿no? Y el wattaje salió bastante bien, un poquito por encima de 200 vatios en cada una de las series ya largas de 15 minutos. Lo último similar que hice fue hace ya un par de meses con unos pupilos. Hice 3 subidas al serpentín a 200 vatios, ¿no? O sea, algo un poquito más duro que esto porque es más largo, ¿no? O sea, el serpentín a 200 vatios a mí me toma 26 minutos. O sea, hice más o menos 3 por 26 a 200 vatios. Esa vez sentí que toleré bastante bien ese entrenamiento. La diferencia es que lo hacíamos todo en subida. Entonces en subida hay otro feeling, ¿no? O sea, rodar duro en plano también es distinto. Yo creo que uno al final se adapta al tipo de estímulo que está haciendo, ¿no? Si uno solamente hace series en subida, pues le va a parecer más fácil que hacerlas en el llano, ¿no? Si uno solo las hace en el llano, cuando le toque hacer en subida, pues le va a parecer un poco más difícil, ¿no? Yo en líneas generales pienso que intensidades de zona 3, zona 4
se sienten mucho más llevaderas en subida de manera natural. ¿Por qué? Porque bueno, hay una pendiente que siempre te obliga a empujar los pedales y los vatios aparecen de manera natural. No hay tanta inercia a la velocidad, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito más fácil. En cambio, rodar fuerte, en mi caso de 200 vatios para arriba en el llano, es difícil porque la velocidad cada vez es más alta. Si bien es cierto, la resistencia del viento nos frena un poquito, pero igual la velocidad nos da una inercia. Entonces uno como que está constantemente tratando de meter más vatios para poder conseguir el promedio que está buscando, ¿no? Pero igual, la cosa es que la semana pasada lo sentí bien y esta semana lo sentí mejor todavía. Me salió bastante bien. Y había un tema que yo quería comentar, ¿no?, sobre los vatios kilo y los vatios absolutos, ¿no? Generalmente encuentro siempre esa duda o pregunta de qué cosa es más importante, si tener buen vatio kilo o buenos vatios absolutos. Y en realidad yo creo que no hay una respuesta absoluta, ¿no? Estaba pensando justo en el otro día. Yo, por ejemplo, hace 3-4 semanas que estuve en los viernes de San Pedrito con los muchachos, yo me hice una fuga bastante lejana, que al final me neutralizaron los muchachos del pelotón. Pero la cosa es que mientras yo rodé en solitario, fueron 6 minutos a más o menos 270 vatios. Para mí eso es una zona 5, es casi estar al límite. Y por mi peso, yo soy alguien pesado, ¿no?, un poco rollizo, de 74, 75 kilos, entonces en vatio kilo eso es poco, pues son 3.6 vatio kilo. Pero digamos, por 6 minutos con 3.6 vatio kilo, que yo estoy casi en mi límite, pude rodar a más o menos unos 47,5, 48 por hora, ¿no? En la parte final, ya casi llegando al peaje en la carretera Panamericana. Y entonces hace poquito, el último viernes, Adolfo hizo una fuga que sí resultó en triunfo de etapa de entrenamiento, y él hizo algo parecido también. Se tuvo que ir en solitario. Una vez que yo me fui con él y él ya me dejó porque yo ya no pude seguirle el ritmo, él se fue completamente en solitario por más o menos 6-7 minutos a una velocidad muy similar, ¿no? O sea, 47,5, 48 por ahí, o sea, casi igual que yo. Obviamente yo sé que los días son distintos, de repente yo tenía más viento a favor y él de repente menos, no lo sé, ¿no? Pero digamos que en líneas generales, cuando estamos hablando de esas velocidades, ya de 47, 48, 50, ya la cosa empieza como que a igualarse. Entonces, en ese último ejemplo, Adolfo promedió más o menos en vatio kilo algo de más de 4 vatio kilo, 4.5 vatio kilo, ¿no? Entonces, él promedió eso por su peso, ¿no? 4.5 vatios kilo versus los 3.6 vatios kilo míos dieron más o menos la misma velocidad en situaciones parecidas. Entonces, ¿por qué esa diferencia tan grande? Es simplemente por el ratio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros estamos yendo en el plano, los vatios absolutos van a ser más importantes, porque para ir a velocidades altas, digamos de 45 para arriba, 45, 48, 50, 55, se necesitan muchos vatios. Estamos hablando de 300 vatios, 350, 400 quizás si es alguien muy pesado. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un ciclista que en vatio kilo tiene un FTP bastante bueno, digamos de 4 vatios kilo, 4.5 vatios kilo, pero que por una cuestión de contextura es alguien ligerito, digamos alguien de 50 kilos? Entonces hablamos que en términos absolutos, en vatios absolutos va a ser un wattaje relativamente bajo, 200 vatios, 220, 230 vatios. Entonces, si esa persona que tiene un FTP en vatios kilo bastante alto quiere rodar bien en el llano, entonces igual le va a costar, porque va a necesitar pisar 300 vatios, 320, y eso ya en proporción a su FTP va a ser bastante alto. Entonces, lo que es conocido es que el vatio kilo nos va a ayudar siempre en la escalada, ¿no? Si hablamos de escaladas largas sobre todo, entonces vamos a ir más rápido si nuestro vatio kilo es favorable, es alto, es 4, 4.5, 5 vatios kilo. Si uno puede sostener eso por 10 minutos, 12, 13, 15 minutos, entonces va a hacerlo muy bien en ese recorrido. Pero si hablamos de llano o escaladas no muy empinadas, donde se va a mucha velocidad, el vatio absoluto va a ser también muy importante. Entonces yo diría, las dos cosas son importantes. Si uno quiere rodar rápido, que se haga la idea de que tiene que empujar vatios también bastante altos. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy, todo bastante bien. Ahora sí a la casa y a trabajar.